Porque yo sé que los mayores argumentos que van a usar para la mujer como predicadora o pastora, que es el tema de hoy, van a ser mujeres que en la Biblia aparecen como referentes. Van a pasar por Débora, que fue jueza. Van a pasar por alguna mujer en la Biblia que aparece mencionada como profetisa. Y se van a agarrar como a un clavo ardiendo a 3 personas. No argumentos, personas. Y sobre todo del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo, del Antiguo, para intentar justificar que alguna líder hubo. Y nadie va a decir que no. Pero tenemos que entender las cosas a la luz de las Escrituras. ¿Acaso hoy hay jueces entre nosotros en la iglesia? Entonces Débora ya no sirve como patrón, porque no tenemos jueces. Y hay que entender la época de los jueces. Recordemos que la gente vivía haciendo lo que le daba la gana. Que los 3 oficios principales, que son rey, profeta y sacerdote, no son los destacados, sino jueces, que Dios pone en un tiempo de vergüenza. Y Débora nunca pisó el templo para ser un sacerdotisa ni jefa del movimiento religioso, sino que, como veremos sobre todo la semana que viene, era considerada como una madre en Israel. Pero eso no es argumento para decir hoy pueden haber pastoras. Sobre todo, hermanas, deben entender algo. En la Biblia no hay pastoras, y lo vamos a mostrar. Pero una vez un pastor me dijo, ya, pero en la Biblia tampoco hay Coca-Cola, y no diremos que no existe. Digo, bueno, es verdad, en la Biblia no hay Coca-Cola y existe. Pero en la Biblia sí que hay algo, la prohibición de que una mujer sea pastora. Entonces eso basta. La prohibición existe. No existen pastoras y tu argumento puede estar bien por ahí, pero hay una prohibición. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Y qué hace un pastor sobre la congregación? En cierta manera. Es una figura de autoridad, porque no hay versículos, en la Biblia hay versículos que dice torad unos por otros, amaos unos a otros, llevad las cargas unos por otros, pero solo hay un versículo que dice obedeced a vuestros pastores. Son una figura de autoridad delegada por Dios, sometida a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero una figura de autoridad delegada por Dios. Y si hay una pastora y hay un versículo que dice obedece a tu pastor, entonces hay un hombre que deberá obedecer a una mujer. Y eso ya violenta lo que la Biblia dice. No permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Hay otra cosa interesante. Las pastoras no han estado siempre, y yo siempre les daré esta indicación que para mí es sumamente importante. La iglesia de Cristo no tiene 20 años. La iglesia de Cristo no tiene 30 años. La iglesia de Cristo no tiene 100 años, ni 500 años, ni 800 años. Y una de las cosas importantes, si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, es preguntarnos qué se ha enseñado siempre sobre ese tema en la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de apóstoles, debemos preguntarnos, ¿qué ha enseñado la iglesia sobre los apóstoles? ¿Habían apóstoles en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V? ¿Después de los 12 habían nuevos apóstoles? Y cuando lees los libros de historia no lo sabían, aparecieron hace unos años. Y tú dices, vamos a aceptar algo que apareció hace unos años en un congreso donde una mujer supuestamente profetisa declaró sobre un hombre que sería el fundador y líder del nuevo ministerio apostólico a las naciones. Si no han habido apóstoles todo ese tiempo, si la iglesia no ha enseñado que han habido apóstoles como los 12 en todo este tiempo, ¿por qué lo aceptamos? Lo mismo con las pastoras. En la Biblia no hay pastoras, pero vamos a preguntarnos, ¿la iglesia tuvo pastoras en el siglo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV? Nunca hubo una pastora. Hasta hace escasos 30 años. Se pusieron de moda y qué casualidad que con la fuerza del movimiento feminista en la cultura. Y la iglesia lo aceptó algo nuevo como algo bíblico. Pero si el argumento de la historia no es suficiente, vamos a ir a la Biblia. La primera cosa que yo quiero decir son los típicos argumentos contra lo que vamos a hablar hoy, contra este pasaje. El primer argumento, en Cristo no hay mujeres ni hombres. Y normalmente citan Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, que dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Vamos a entender esto.
¿Hay judíos y griegos? Sí. ¿Hay esclavos y libres? Sí. ¿Hay hombres y mujeres? Sí, porque dice Pablo que no hay judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Pablo se está refiriendo a nuestra identidad en Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente: en Cristo tú eres judío, pero eres tan cristiano como el griego. En Cristo tú eres hombre, pero eres tan cristiano como la mujer. En Cristo tú eres esclavo, pero eres tan digno y tan cristiano como el libre. Porque en Cristo, en cuanto a la salvación, sois un cuerpo. Pero en ese cuerpo hay roles. Pero en ese cuerpo hay orden, en ese cuerpo... Pablo no está diciendo, ahora tirad todo a la basura que tiene que ver de hombres y mujeres, porque en Cristo no hay hombre ni mujer. Ahora te hago una pregunta. ¿En el hogar quién es la cabeza? Ah, no, según ese argumento no. Según ese argumento puede ser la mujer, porque ya no hay hombre ni mujer. Entonces el hombre ya no tiene que ser la cabeza, puede ser la mujer. Y entonces el hijo también puede ser la figura de autoridad. Porque ya vamos a desmontar todos los roles que ha dado el Señor. Ese texto no está hablando de los roles de autoridad en la iglesia, ni de los roles de autoridad en la familia. Ese texto está hablando de la dignidad y la identidad de la salvación en Cristo. Y en Cristo somos uno, un cuerpo, una familia, un redil, un rebaño. Segundo argumento que suelen dar las personas sobre este tema es el siguiente: la cultura de Pablo era machista y por eso Pablo habla de esa manera. La cultura de Pablo era machista y por eso Pablo habla de esa manera. Es cierto, en parte sí. La cultura de Pablo en aquel tiempo era muy machista. Las mujeres no tenían mucho valor para las personas. Miran, hay libros, lo sabrán, los judíos, aparte del Antiguo Testamento, tienen libros de rabinos, tienen libros que se han ido transmitiendo de manera oral, de rabino a rabino, generación tras generación. Ellos tienen la palabra de Dios y luego tienen otro grupo de lecturas y de materiales. Y en uno de esos libros es muy interesante que una de las oraciones que uno de los rabinos decía que todo hombre judío debía hacer era: Señor, te doy gracias porque no soy gentil, sino judío. Y te doy gracias porque soy hombre y no mujer. Esa era una oración en aquel tiempo. Oración en aquel tiempo donde muchas mujeres eran privadas de muchas cosas, donde muchas mujeres eran vistas simplemente como utensilios de cuidado del hogar y utensilios para procrear el nombre de la familia, dando hijos y proveyendo que el apellido familiar del hombre siguiera hacia adelante. Por eso la mayoría de genealogías las mujeres no se tenían en cuenta, el apellido que pasaba era el del hombre. Las mujeres pues iban teniendo otra figura. Así que en la cultura de Pablo el machismo era común. Pero Pablo no dice lo que dice porque la cultura es machista. Pablo dice lo que dice inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo no está amoldando su mensaje a la cultura machista. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque ¿recuerdan dónde estaba la iglesia a la que se escribe esta carta? Éfeso. ¿No tiene Pablo una carta a Efesios? A los efesios. ¿Y te parece machista que Pablo le diga al hombre: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado por la palabra? ¿Crees que es machista en aquel tiempo que Pablo se ponga delante de los hombres y les diga: vais a sacrificaros por vuestras familias, vais a vivir para santificar a vuestras esposas, vais a entregaros por vuestras esposas, vais a amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Eso rompió con el machismo de la época. Pablo es al contrario. Pablo no estaba a favor del machismo de la época. Pablo con esos pasajes está rompiendo la cabeza machista de muchos hombres que no aceptarían el texto de Efesios fácilmente. Así que este texto no podemos decir que Pablo aquí era machista, pero en Efesios era feminista. No, inspirado por Dios. El tema del machismo no entra aquí. Número 3. Las mujeres de Éfeso eran autoritativas y por eso Pablo le dice eso a ellas. Hay personas que me han dicho que esto Pablo lo escribió, pero para ese contexto. Porque las mujeres estaban marcadas por la cultura griega de sacerdotisas, se les había subido a la cabeza y se habían engrandecido, y entonces Pablo como que las pone en su lugar. Es cierto, en parte sí y en parte no. Es cierto que eso pasaba, sí,
Pablo habla de eso. Pablo nos da a entender eso. Pablo sabe que el contexto de Efesios es la adoración a Diana, donde muchas mujeres que venían de esa cultura, donde habían sacerdotisas, querían empezar a tener lo mismo dentro de la iglesia de Cristo, y Pablo pone las cosas en orden. Pero Pablo no escribe esto solo a los efesios. Pablo no escribe solo esto a este contexto. Y la prueba que vamos a ver que no es algo cultural es que el argumento de Pablo cuando dice que quiero que la mujer aprenda en silencio con toda obediencia no es de la cultura, es porque Adán fue creado primero y no Eva, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Así que el argumento que ofrece Pablo no es cultural, es de la creación. Pablo está hablando de que la mujer no puede hacer algo en la iglesia, y lo que Pablo utiliza para reforzar su mandamiento dado por Dios es la creación, el orden de la creación, no un argumento cultural, es la creación. Y si fuera a los efesios, como veremos luego, Pablo no le diría exactamente casi lo mismo a los corintios.